Empezar con un repaso de las noticias que han sucedido durante estos días. Veis, si os fijáis, esta es del 31 del 10 del 06 y veréis qué relación tiene con todo lo que ha ido pasando últimamente y con lo que habíamos comentado en las profecías anteriores y en las reuniones anteriores en general, y cómo además, si esto os lo vais quedando grabadito en la cabeza, os daréis cuenta, con todo lo que va a ir viniendo a partir de la temática de ahora, la enorme importancia que van a tener estas noticias respecto a las profecías y a todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer el primer repaso con este artículo salido en el periódico, donde dice: el Papa estrecha lazos con los ortodoxos. Benedicto XVI aprovechó la visita que recibió ayer de los obispos católicos griegos para expresar su deseo de que un día pueda celebrarse una Eucaristía en común con los ortodoxos. Intensifiquemos las oraciones para que llegue lo antes posible el día en el que podamos partir juntos el pan y beber del mismo cáliz, dijo. Yo no sé si esto recuerda algo que ha pasado muy recientemente. ¿Qué ha hecho el Papa? Hace nada, terminó ayer. ¿Una visita por qué país? Por Turquía. ¿Y con quién se entrevistó? Aparte de con los musulmanes, con el mufti, con los griegos católicos ortodoxos. Fijaros como unos días antes ya aparece, bueno, ya veis, el 31 del 10, algo por lo que ya estaban trabajando. Claro, las cosas no se hacen pim pam. Ellos tienen un programa a seguir y lo van a cumplir a la perfección. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Sacado también de un periódico, noticias sobre Bush, Blair y demás. Vamos a ver aquí cómo precisamente se estaba criticando lo de la retirada, o si se hacía o no se hacía la retirada de las tropas de Irak. Entonces vemos aquí como dice, después de que, en contra de las afirmaciones mentirosas de Tony Blair, el jefe del Estado Mayor del Ejército Británico en Irak, Richard Dannat, hubiera declarado que la presencia de las tropas británicas en el sur de ese país provoca el auge de la resistencia a la ocupación y favorece el terrorismo. Según el general, es necesario volver a casa. Recordad que a partir de aquí se suscitó la gran polémica de si todas las tropas tenían que volver o no volver, no solo las americanas de Estados Unidos, sino las otras que también hay apoyándolos, ¿no? Pero fijaros cómo dicen aquí de que favorece el terrorismo esa ocupación. Vamos a seguir viendo más. Los barcos de guerra estadounidenses en el Mar Árabe, en el Índico y en el Pacífico se están preparando para posibles ataques en esas regiones. La prensa de Estados Unidos sigue de manera muy precisa las declaraciones de los altos oficiales del ejército norteamericano que llaman la atención sobre estos preparativos. Cuando se está hablando de si se retiran o no se retiran, se están preparando más para unos posibles ataques. Parece una contradicción, ¿no? Dice, bueno, luego va avanzando de que parece que todo parece posible con este gobierno, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la otra noticia para avanzar un poco más. Europa, atención a este párrafo porque es sumamente importante y os va a recordar algo que ya habíamos tratado. Europa no hace nada, como siempre. Rusia espera su hora. China sigue comprando los bonos del Tesoro de Estados Unidos para pactar mejor con la superpotencia imperial. ¿Recordáis la profecía de Daniel 11, los versículos finales del 40 al 45 y 12.1? Estuvimos tratando precisamente China y Rusia. ¿Cuál sería su papel en la profecía? Y precisamente estamos viendo cómo el terreno se está preparando. Todo está coincidiendo con la profecía. Vamos a ver más. Salió la gran noticia que está cambiando completamente el modo de pensar de las personas escépticas que aún quedaban. La cruzada de Blair contra el cambio climático. El calentamiento del planeta puede causar en unas décadas un crack en la economía mundial similar al que provocaron las guerras mundiales y la Gran Depresión de 1929, salvo que se adopten medidas, claro. Lo curioso de todo esto es que estas noticias surgieron en unos momentos en que se quiere, o se hizo público, mejor dicho, un informe en el cual se quería demostrar que precisamente el cambio climático es un hecho y que se puede caer todo encima antes de lo previsto.
pero que esto es tal como ellos lo anuncian. Es por culpa de las emisiones que estamos causando nosotros, no por las armas geofísicas de las cuales estuvimos hablando. Sin duda se trata del esfuerzo más rotundo realizado hasta ahora por un gobierno para demostrar a los más escépticos que la protección ambiental y el crecimiento económico deben ir de la mano para que ambos objetivos puedan coexistir. Porque dicen de que si hay un crack medioambiental, también va a haber un crack económico, aparte de las desgracias que van a suceder. El informe señala que si se mantienen los actuales niveles de emisión de dióxido de carbono, CO2, las temperaturas aumentarán 2 o 3 grados centígrados en los próximos 50 años. Hasta 200 millones de personas podrían convertirse en refugiados en la medida en que sus hogares sean golpeados por las sequías, las inundaciones o los fenómenos meteorológicos extremos, añadió Stern. Quedaros con este nombre. El deshielo de los glaciares, la destrucción de los recursos de agua potable o los cambios de los ecosistemas son otras consecuencias temidas. Hasta el 40% de las especies podrían extinguirse. Y este informe ha sido presentado por el gobierno Blair. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, del cual nosotros hablamos ya en una conferencia, será el asesor del gobierno británico para prevenir el cambio climático. Ya veis en qué abanderado se ha llegado a convertir este señor. En la presentación se anunció que el ex vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Al Gore, será asesor medioambiental en temas de calentamiento global del gobierno británico. Vemos en otro periódico más información al respecto. Creo que el ambiente internacional ha cambiado. Hay signos de que incluso en Estados Unidos este debate se ha movido en la dirección acertada, que sabéis que teóricamente eran bastante reticentes a todo esto, afirmó Blair. Londres ha contratado como asesor al ex vicepresidente estadounidense Al Gore, reciclado como activista ecológico. Aquí aparece un gráfico con todas las desgracias que pueden pasar a medida que las temperaturas vayan subiendo de 1 hasta 5 grados más. Y las desgracias son enormes, pero quiero deciros una cosa, aún no hemos tratado las profecías en detalle, algo hemos dado, algunas pinceladas, de lo que va a llegar a pasar de aquí a un tiempo en el mundo. Curiosamente, muchas de estas cosas coinciden con las profecías, pero la diferencia es que ellos dicen que esto lo estamos provocando nosotros. La diferencia es que nosotros decimos que esto lo están provocando ellos. La cuestión cambia bastante, pero el hecho es el mismo. En el fin del tiempo esto debía suceder y ahí está. Vamos a ver más. El primer ministro británico en la presentación del trabajo, que tiene 700 páginas y ha sido coordinado por el economista Sir Nicholas Stern, ex jefe del Banco Mundial y alto funcionario de la administración británica. Si recordáis, dijimos qué vinculación tenía el Banco Mundial precisamente con ¿quién? ¿Lo recordáis? Con la masonería. Pues es curioso. Si os dais cuenta, una vez más, la idea que nos están vendiendo viene patrocinada por ellos, para hacernos creer y llevarnos a su pensamiento y a su terreno, y convencernos de lo que están diciendo es cierto, cuando en verdad están preparando la venida, ¿recordáis de quién? En una conferencia lo dejamos bastante claro, del falso Mesías. Para eso están trabajando. Y antes de que venga tienen que crear una situación caótica mundial, a todos los niveles. Y ya veis cómo lo están anunciando que lo van a hacer. Lo que no dicen es su objetivo. Vamos a ver más. El ministro de Finanzas del Reino Unido, Gordon Brown, prometió ayer que su país asumirá el liderazgo internacional en la lucha contra el calentamiento global. Dando ejemplo, su gobierno prepara una ley para frenar las emisiones de gas que se incluirá en el próximo discurso de la reina. Fijaros cómo dice que se están preparando para asumir un liderazgo internacional. Esto quiere decir de que nos están mentalizando de que esto afecta absolutamente a todo el planeta. Por tanto, hará falta unas medidas planetarias totalmente, globalizadoras. Bueno, los más pobres peor, dice este artículo. Y, bueno, como suele pasar, pues los que van a recibir peores consecuencias son precisamente los pobres de este mundo, ¿no? Y habla de distintos desastres que pueden ir pasando. Vamos a seguir más. Aquí nos habla de que Al Gore afirma que la contaminación es más peligrosa que el terrorismo.
Fijaros como si alguien nos dice esto enseguida, ostras, si el terrorismo ya es muy peligroso, pues esto ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no pase y nos lleve tanta desgracia? Hacer caso a lo que ellos dicen, ¿entendéis? Solo una acción internacional puede enfrentarse al problema. Stern propone negociar un acuerdo internacional que reemplace al de Kioto a partir de las conversaciones que tendrán lugar el próximo mes en Nairobi, la capital de Kenia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y que ya hemos visto que se está desarrollando. Y esto, teóricamente, es una noticia de estas que, si uno coge La Vanguardia, que es de donde está extraído, llega a la contraportada y dice, bueno, un señor más que aparece en una entrevista. Pero, ¿sabéis quién es este personaje del cual veis la foto aquí? ¿Leéis su nombre debajo? ¿Qué pone? ¿Lo veis? Eric de Rothschild. ¿Recordáis que hemos hablado bastante sobre los Rothschild? Pues precisamente llevamos una temporadita en que esta familia, algunos de sus miembros, empiezan a salir a la luz pública defendiendo precisamente sus altos valores. ¿Por qué están saliendo ahora últimamente cuando hasta ahora apenas salían para nada? Si os habéis fijado, últimamente se está hablando mucho de la masonería, de los Illuminatis y de la vinculación con esta familia y alguna otra. Y ahora, curiosamente, están saliendo como contrarrestando la difusión que se está haciendo de lo contrario. Este artículo no tiene desperdicio. No sé si leéroslo por el espacio de tiempo, pero bueno, la verdad es que luego lo podemos consultar, quien quiera, mejor. Los que sigan la filmación también lo podrán parar en sus casas y verlo ampliamente, pero vale la pena leer lo que dice este señor para que veáis cómo están difundiendo su imagen más filantrópica, más buena hacia la sociedad, que teóricamente tiraría por tierra todas las acusaciones que se hacen sobre ellos, pero en los cuales aparecen una serie de detalles en estas conversaciones que no tienen desperdicio. Cuando se le pregunta un poco de qué harán con tantísimo dinero, porque tienen más de lo que pueden llegar a gastar, él da alguna explicación. Luego, si queréis, lo veremos, pero me gustaría ir pasando ya a lo que viene ahora, que es precisamente la noticia que hemos vivido durante estos 3 últimos días y que se ha seguido masivamente esta noticia por la trascendencia enorme que esto tenía. Recordemos que al principio del repaso de noticias hemos hablado de cómo los católicos ortodoxos se iban a acercar precisamente con Roma, o Roma quería acercarse a ellos. Vamos a ver qué ha pasado. Benedicto XVI y el jefe espiritual de la Iglesia Ortodoxa saludan desde el balcón del patriarcado ¿de qué? Ecuménico, ayer en Estambul. ¿Los veis juntos? Saludando como si hubieran ganado la Champions, más o menos. ¿Y por qué? ¿Dónde están? En el patriarcado ecuménico. ¿Recordáis qué quiere decir ecumenismo? Es la unión religiosa. Y sabéis, porque ya es de todos conocido, que entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa griega, y también rusa, hay una división. Hubo un cisma desde hace muchísimos años, y siguen separados. Los otros no aceptan la autoridad suprema del obispo de Roma, convertido en papa. Pero fijaros cómo se trabaja ecuménicamente para unirse. Y esto lo decía la profecía, lo iremos tratando. Joseph Ratzinger se comportó como si fuera un turista, atendiendo las explicaciones del director del museo, que es la mezquita donde fueron a ver, y aprobando la belleza del lugar, que un tiempo fue, atención, el Vaticano de Oriente. Si todos recordáis, en Constantinopla también estuvo la sede de la Iglesia Católica durante una buena temporada, pero quedaron unos aquí y otros allí. Esto es muy importante, el Vaticano de Oriente. En el fondo, ¿no son lo mismo? ¿Vaticano los dos? La oferta de diálogo y entendimiento entre cristianos y musulmanes fue reiterada y muy clara, pero no incondicional. Por la mañana, en una declaración conjunta con el patriarca ortodoxo, ¿puedes cambiar? Había establecido que las buenas relaciones en el mundo y en Europa pasaban necesariamente por la renuncia a la violencia, el asesinato de inocentes en nombre de Dios ofende a Dios, y por el respeto a las minorías cristianas en los países islámicos.
Esto quiere decir que se pide más libertad religiosa. Ese respecto a la libertad religiosa constituía, según Benedicto XVI, una exigencia básica para la integración de Turquía en la Unión Europea. Solo a través de esto se va a aceptar que Turquía entre en la Unión Europea. Cuidado, ¿es un político el que está hablando para hacer entrar a Turquía en la Unión Europea? No es un político. Teóricamente, es la cabeza de una gran institución religiosa cristiana. Y está actuando como ¿qué? Como político. ¿Por qué? Porque el Papa, además de ser líder espiritual, es cabeza de un Estado. O no es cabeza de un Estado. El Vaticano es un Estado soberano. Pero bueno, ¿quién se puede erigir en hablar en nombre de la Unión Europea en una situación como esta? Nadie se ha atrevido a hacerlo. Él sí. El documento citado contenía un párrafo esencial en ese sentido, de gran complejidad, porque subrayaba también que, pese a la mano tendida, Benedicto XVI considera realmente al Islam un aliado potencial en la lucha contra el laicismo y el nihilismo. La identidad cristiana de Europa era irrenunciable para el Vaticano. Hemos valorado, decía ese pasaje, el camino hacia la formación de la Unión Europea. ¿Quién lo está valorando esto? Es el Papa el que está hablando. Como os decía, no son políticos, sino el Papa dice que hemos valorado. Tiene muchísima trascendencia esta frase. Quiere decir que la política manda en su frente, no solo religión. Los actores de esa gran iniciativa no dejarán de tomar en consideración todos los aspectos que afectan a la persona humana y sus derechos inalienables, sobre todo la libertad religiosa, testimonio y garante del respeto a todas las otras libertades. En cualquier iniciativa de unificación, continuaba el documento, las minorías deben ser protegidas con sus tradiciones culturales y su especificidad religiosa. En Europa, católicos y ortodoxos, aun permaneciendo abiertos a las otras religiones y a la contribución que prestan a la cultura, deben unir sus esfuerzos para preservar las raíces, las tradiciones y los valores cristianos. Y esta es su gran defensa. En el mismo periódico decía, en la víspera de la llegada del pontífice a Ankara, un grupo integrista iraquí difundió a través de Internet un comunicado en el que se lanzaban amenazas contra el Papa como miembro de una cruzada para apartar a Turquía del mundo islámico. Esto lo están diciendo precisamente a gente islamista. Como si el Vaticano lo que pretendiera es cristianizar Turquía. ¿Sabéis? Otro escrito que salió decía de que los turcos están muy enfadados últimamente porque por la calle hay gente regalando Biblias y temen de que quieran cristianizar su país. Benedicto XVI afirmó ayer, durante una liturgia concelebrada con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, que la división entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos constituye un escándalo para el mundo. Un escándalo... Me he perdido. Bueno, termina aquí. ¿Puesto una buena enrera? Fijaros lo que llega a decir. Un escándalo para el mundo. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué interpretaríais vosotros con estas palabras? Pues sencillamente de que el mundo cristiano no puede estar más dividido porque es una vergüenza para el mundo en general, de lo cual se van a mofar los islamistas y todas las demás religiones. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esto se tiene que terminar. ¿Entendéis el mensaje? El mundo cristiano, católicos, ortodoxos y protestantes, debe unirse otra vez. Pero para unirse se necesita un liderazgo. ¿Y quién va a asumir ese liderazgo? La profecía nos lo dice con claridad, y lo iremos viendo. ¿Quién manda? El propio Benedicto XVI lo admitió en la concelebración. ¿Con el patriarca? ¿Con Dios? Con el patriarca, vale. El tema del servicio universal de Pedro y sus sucesores dio, por desgracia, origen a nuestras diferencias de opinión, que esperamos superar por la vía del diálogo teológico.
esperan superar esta escisión entre los protestantes precisamente hablando, con teología, con doctrina. ¿Y lo van a superar? La profecía dice que sí. La Iglesia Católica reivindica el liderazgo universal para el obispo de Roma, el Papa, como sucesor de Pedro, a quien, según el Evangelio de Mateo, Jesús entregó las llaves del reino. Aunque esto os digo yo que es una interpretación particular de la Iglesia Católica, porque la gente que estudia un poco el texto en profundidad se da cuenta de que esto no es así. Pero es su apoyo sobre la base de San Pedro, como el primer obispo general de todos, el primer papa que se dice. Pero fijaros que ellos reclaman el liderazgo universal. El patriarca de Constantinopla, por su parte, reivindica la herencia de Andrés, hermano de Pedro, que según el Evangelio de Juan fue el primer apóstol. Benedicto XVI quiso estar en Estambul precisamente ayer, día de San Andrés, invitado por Bartolomé I para expresar su voluntad de reconciliación. Fijaros que las fechas de estos encuentros no se hacen porque sí. Siempre se ponen en cuestiones muy marcadas. ¿Por seguir? En una declaración conjunta, el Papa y el Patriarca reafirmaron el propósito de fomentar el trabajo de una comisión mixta recientemente reunida en Belgrado para seguir aproximándose. El Espíritu Santo nos ayudará a preparar el gran día del restablecimiento de la plena unidad, cuando y como Dios quiera. Entonces podremos alegrarnos y exultar verdaderamente, se decía en el documento. Tienen claro que esta unión la van a conseguir. Vamos a seguir avanzando. Y ahora quiero que estéis muy pendientes, porque el sonido es bastante bajo, pero lo que vais a ver está sacado de un documental. Es una extracción de unos pocos minutos y que ya nos vincula con el tema de los Illuminati, la masonería que hemos hablado luciferana, la cúpula, porque no tiene desperdicio. ¿Sabéis? Hay gente que dice los Illuminati ya no pintan nada en la historia, se deshicieron una década después de formarse y han desaparecido para siempre más. Y que cualquier persona que crea que los Illuminati han hecho algo últimamente está diciendo bobadas. ¿Es esto cierto? Esta extracción está sacada del documental Ángeles y Demonios. Se emitió hace muy pocos días en un canal televisivo y vale la pena que estéis muy atentos. Si queréis acercaros todo lo posible para oírlo, no os perdáis los detalles, sobre todo finales. Vamos a pasar la grabación ahora.
Bueno, supongo que habéis quedado tan prendados como quedé yo cuando vi el documental. Vamos a explicar un poco, para los que estabais aquí no habéis podido oírlo bien. Todo esto es unas filmaciones que se consiguieron compradas a un extraperlista. Sabéis que cuando hubo el desmembramiento de la URSS, muchas cosas desaparecían y la mafia por todas partes abundó en la Unión Soviética y aún siguen, ¿no?, esta gente. Y entonces cogían todo lo que podían para luego poderlo vender. Y así se han hecho grandes fortunas últimamente en ese país, ¿no? Entonces, gracias a unas investigaciones de gente que está tratando estos temas que nosotros estamos siguiendo, de los cuales yo no conozco a ninguno, precisamente encuentran, siguiendo unas pistas, llegan hasta un extraperlista que tiene unas cintas, filmaciones antiguas y documentos en los cuales se llega a comprobar precisamente cómo los Illuminati tienen una conexión muy importante con todo el régimen comunista de la URSS. Y entonces termina todo, como habéis visto, con unos documentos en los cuales se menciona a Dan Weishaupt, el fundador de los Illuminati, que ya me diréis por qué tienen que hablar de estas cosas entre estos señores, ¿no?, siendo militares, teóricamente. Y luego, precisamente, se amplía uno de los puntos de este escrito, que habéis visto que parece hecho a máquina o a ordenador, no lo sé, y en ese punto, cuando se va ampliando, se ve precisamente el gran sello de los Illuminati que aparece en el reverso de los billetes de dólar de la pirámide, con la orden de creación, exactamente el mismo sello. Entonces, buenas ganas de hacer algo, una cosa así, para que la gente no se entere de nada, si eso no es verdad. Entonces, fijaros cómo verdaderamente esta gente han trabajado haciendo lo que decían esas famosas cartas de las 3 guerras mundiales, en las cuales esto no son bromas. Lo estuvieron trabajando. Fijaros cómo dice que había gente de lo más alto, desde Stalin hasta Rushenko o Khrushchev, no recuerdo cómo se llama exactamente, o Nikita Khrushchev, y ya veis, ellos puestos también en lo mismo. Entonces, tenemos que dudar de que esto se ha terminado, los Illuminati, con el cambio de régimen en la Unión Soviética y pasando a ser Rusia y luego repúblicas. Evidentemente que no, la cosa sigue. ¿Qué cosa? Pues ya veis que, por tanto, esta gente debe seguir actuando. Y nosotros los datos que hemos ido encontrando hasta ahora es que siguen actuando. Y que van a trabajar con ese propósito de traer a ese falso Mesías. Eso decía la Carta de las 3 Guerras Mundiales. Y lo van a hacer. Y por eso antes tienen que provocar esta gran guerra, además de todas las desgracias que hemos ido viendo que van a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un documental que valía la pena que al menos vieseis este trozo. El documental en sí no tiene desperdicio. Si lo queréis, yo lo tengo y os podré hacer copias. Pero este trozo quizás sea el más significativo para que entrelazáramos con el tema, ¿no? Y ahora vamos a ver, no sé si dispondremos de mucho tiempo, pero intentaremos adentrarnos otra vez en el tema de la marca de la bestia y el 666. Vamos a... Bueno, ha habido un salto en la pantalla ya de buenas a primeras. Vamos a hacer un poco de recordatorio. Pero mientras, quiero deciros de que este tema va a ser bastante extenso. Probablemente va a dar para 3 o 4 charlas. Del 666 no llegaremos a hablar hoy, tenedlo claro. Os tendréis que quedar con las ganas, por fuerza. Yo también. Pero la marca de la bestia o el tema de la bestia en general, que es el que vamos a tratar hoy, tampoco quizás probablemente lo vamos a terminar. A pesar de todo, me gustaría de que estuvieseis atentos a lo que vais a oír, porque se os va a descubrir un mundo nuevo. Vamos a tratar de una profecía sin precedentes. Una profecía que veréis que tiene muchísima vinculación con las noticias que hemos visto antes de empezar el tema y que, además, tiene mucha vinculación con todos los temas que hemos tratado desde el inicio.
Vamos a hacer una parada primero. Pues no sé si no la tenemos que algo. ¿Vamos a empezar? Bueno. En el último tema vimos como en la estatua de Daniel 2, que aquí veis, el hierro de Roma llegaba hasta los pies, mezclado con el barro, que teóricamente ahora tendríamos que ver, más ampliado, ¿veis? Y aquí está. Símbolo de qué era, ¿lo recordáis? De Europa. Y esa unión duraba y llegaba hasta el momento de la segunda venida de Jesús. No un falso Mesías, sino el auténtico Jesús. ¿Tendrá algo que ver este hierro romano de Daniel 2, que era esa horrible bestia con 10 cuernos, de la cual vamos sacando imágenes para que recordéis, a la que le sale un cuerno pequeño que arranca a 3, y que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, en Daniel 7, y que vuelve a aparecer en Daniel 8, atacando a Dios y a su verdad, con la bestia de la que hablaremos hoy y que se halla en el otro libro llamado Apocalipsis. Iremos viendo esto con detalle ahora. Veréis cómo las conexiones entre ambos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que aunque escritos con una diferencia de unos 600 o 700 años, son sumamente importantes. Intentaré exponer el tema de hoy sin herir sensibilidades. Vais a decir, ¿cómo puede ser? ¿Se pueden herir sensibilidades hablando de estos temas? Sí, se pueden herir sensibilidades. Pero el contenido debe ser tan claro como la profecía lo demanda. Y yo no puedo engañaros. Por tanto, quizás algunos de vosotros, lo que vais a ver a partir de ahora, de a quién se está refiriendo esta profecía, os puede llegar a afectar. Yo solo quiero deciros o pediros que seáis lo suficientemente nobles y sensibles para percibir por vosotros mismos si esto es así o no es así. Porque el mundo que ahora se os va a abrir puede ser completamente un concepto distinto al que hasta ahora habíais tenido todos vosotros, o algunos de vosotros. Vamos pues a empezar extrayendo el texto bíblico, donde se cita precisamente a esta bestia terrible y a su número. Y leeremos primero todo el texto en general y luego lo iremos desglosando. El texto en cuestión es este: Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10 y también el versículo 18. Aquí se habla de la bestia. Vamos a ir adentrándonos en esto. Empezamos leyendo todo el texto. Millor que primer llegim tot, sí. Me paré sobre la arena del mar. Imaginaros al profeta, es Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y haciendo un salto hasta el versículo 18, nos dice: aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo supongo que al leer esto, la mayor parte de vosotros se habrá quedado igual. Habrá visto unas grandes simbologías, porque es evidentemente que estos son símbolos, pero ¿a qué se está refiriendo aquí el profeta cuando ve todo esto? Vamos a ver esta simbología que aparece en estos versículos y empezaremos por el versículo 1. Y veremos cómo, versículo por versículo, iremos demostrando qué quieren decir estos símbolos, porque son sumamente importantes para saber qué está diciendo esta profecía, que, ya os digo ahora, es quizás una de las más importantes que podemos llegar a tratar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Vamos a ver qué quiere decir el mar. Y aquí lo tenéis. El mar, y ahora yo lo digo así, luego vamos a demostrarlo si esto es así o no es así, es equivalente a muchas aguas, que es igual a un lugar de mucha gente. Todos habéis utilizado quizás la expresión un mar de gente, ¿verdad? Fijaros, incluso esto está sacado de internet. Un auténtico mar de gente. Es en portugués, por cierto, ¿verdad que sí? Es una expresión cotidiana, un mar de gente. Vamos a verificar el símbolo en Apocalipsis 17:15, a ver si esto es así o es un invento mío. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Os dais cuenta? Por comparación de textos, estamos viendo cómo las aguas, las muchas aguas, los mares, ¿qué va a ser? Pues muchos pueblos, muchas naciones. Por tanto, ya estamos situando un poco los símbolos. ¿Y qué son los cuernos? ¿Los cuernos son igual a reinos? Aquí vemos un dibujito con la bestia, ¿no? Vamos a ver precisamente la verificación del símbolo, que esto ya lo vimos en Daniel 7 y 8, donde se describía la sucesión de reinos y de reyes como cuernos. Esto lo recordáis los que ya habíais estado en las otras conferencias. Pero vamos a ver también Apocalipsis 17 del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Os dais cuenta cómo nos lo explica el texto? ¿Qué son los cuernos? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por cierto, hago un inciso aquí. Fijaros cómo nos habla de la bestia, el tema que estamos tratando hoy también. Y aquí nos está diciendo que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fijaros, por tanto, que ya empezamos a decir algo de la bestia. Es alguien que va a recibir mucho poder. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Alguien le va a dar mucho poder. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Luego hablaremos de quién es el Cordero. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vamos a seguir avanzando. Las cabezas, ¿qué son en el símbolo? Diferentes formas de gobierno que se suceden en el tiempo. Vamos a verificarlo. Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Quedaros también con este dato porque también hablaremos de este detalle. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ahora vamos a ver el nombre blasfemo. Cuando dice un nombre blasfemo, ¿a qué se está refiriendo? Cuando el hombre asume las prerrogativas y los títulos de la divinidad y además perdona pecados. ¿Es esto así? ¿Esto es un nombre blasfemo? Juan 10, 33, la verificación del símbolo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Lucas 5, 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La continuación del texto anterior
nos iba diciendo de que Cristo perdonó pecados. ¿Recordáis que Cristo perdonó pecados más de una vez? Esto teóricamente era una blasfemia para los judíos, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, decían ellos. Por tanto, la blasfemia va unido a todo esto. Vamos a ver ahora el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y la bestia que vi era semejante... ¿A qué os recuerda esto, los que habéis estado en las anteriores conferencias? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Recordáis las anteriores conferencias? ¿Qué bestias iban apareciendo también por allí, en la sucesión de imperios? ¿No eran estos animalitos? Es curioso, ¿eh? El profeta nos está diciendo otra vez, utilizando símbolos que habían aparecido en Daniel. Y ahora estamos en Apocalipsis. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver entonces qué son el leopardo, el oso y el león. Animales que aparecen en las otras profecías de Daniel 7 y 8. Son la sucesión de imperios que llevan al surgimiento de esta bestia a partir de Roma. Aquí vemos una ilustración con los 4 bichitos: Babilonia, el siguiente imperio Medo-Persia, el posterior Grecia y el último Roma. El dragón le da su poder y su trono y grande autoridad, dice el texto. ¿Recordáis quién era el dragón en símbolos? Satanás. Por tanto, Satanás le concede su favor y mucho poder a esta bestia. Por tanto, nos damos cuenta de que la bestia que vamos a tratar no tiene un favor divino de Dios bueno, sino que tiene precisamente el favor de Satanás, que le da un gran poder y mucha autoridad, casi nada. Vamos a verificar el símbolo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y ¿qué más? Y Satanás. ¿Veis cómo no os estoy mintiendo? ¿Lo veis cómo aparece en el texto quién es el dragón? La serpiente antigua. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es quien le da el poder a la bestia. Versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cabeza herida de muerte, pero es sanada, y todo el mundo se maravilla y la siguen. ¿Qué quiere decir? En algún momento de la historia, este poder es abatido, pero más tarde vuelve a levantarse y la adoran. ¿Puede ser que haya un poder o alguien que sea capaz de recibir una herida mortal? El que recibe una herida mortal no se salva, es mortal. ¿Y que vuelva a resurgir? Vamos a ver el versículo 4. Y encima la adoran, ¿eh? Versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por tanto, cuando adoran a la bestia, ¿qué hacen? Vamos a verlo. Pues además, indirectamente hacen lo mismo con el dragón, que es quien le confiere el poder. Si adoran a la bestia, ¿están adorando a quién? Por tanto, ¿quién es el dragón? Satanás. O sea que si adoramos a esa bestia, una vez sepamos quién es, estamos adorando a Satanás. Fijaros en la importancia de todo esto. Vamos a versículos 5 y 6 de Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tendremos que hacer algo de matemáticas hoy. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a ver qué es esto de hablaba arrogancias y blasfemias. Es autoconcederse autoridad juntamente con asumir las prerrogativas y títulos de la divinidad. Y además, por si fuera poco, perdona pecados. Vamos a ver esto. 42 meses. Actúa 42 meses. ¿Qué es esto? Vamos a verlo.
Estamos hablando de un tiempo profético. Por tanto, un tiempo profético ¿es literal o es simbólico? En estos casos, evidentemente es simbólico. ¿Un día equivale a un año en profecía? ¿Sí o no? Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verificar el símbolo si un día equivale a un año. Ezequiel 4:6 dice, en una relación que tenía Dios con Ezequiel, hablándole de unas simbologías a través de actos que él tenía que hacer y que el pueblo debía aprender a través de sus símbolos, le dijo, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En simbología profética, día equivale a año. Por tanto, un día equivaldrá ¿a cuánto tiempo? Un año. Vamos a ver en otro texto también. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto fue precisamente cuando salieron de Egipto los israelitas, los hebreos, y les pasó que empezaron a dar vueltas antes de llegar a su tierra prometida durante 40 años. Por tanto, conclusión, sigamos un poco las matemáticas muy simples. 42 meses. ¿Por cuántos días tenía un mes bíblico? 30. No tenía variantes de 31, 28, eran de 30. Entonces, hacemos una fácil multiplicación. 42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico, nos salen ¿cuántos días? 1260 días. Pero estamos hablando ¿de qué? De profecía. Por tanto, serán 1260 años. Con esto, ¿qué pensáis? Lo primero que se os ocurre, ¿una bestia que dure 1260 años? ¿Alguien de vosotros vive 1260 años, como mínimo? ¿Hay que no? No somos bestias. Pero es que ninguna bestia en este mundo tampoco vive tanto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva a pensar esto? Ahora os hago razonar un poco, saliéndonos de lo que sale aquí. ¿Una persona vive tanto tiempo o ha vivido jamás tanto tiempo? Bueno, más que vivir están momificadas, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva esto? ¿Se puede referir a una sola persona, esta bestia? Un poder que se prolonga en el tiempo. Claro. Porque nadie vive tanto. Por tanto, no es una persona en concreto esta bestia. Y este concepto lo hemos de tener claro. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto por un motivo que ahora diréis, bueno, como no lo sabéis, es que vais a quedar quizás un poco igual. Podríamos dedicar todo un tema a decir que hay gente, mucho sector del mundo cristiano, católico y protestante, que afirma que la bestia que estamos tratando nosotros es un señor en concreto, que ya sucedió en los anales de la historia. ¿Puede ser? Fijaros cómo a través de símbolos ya nos damos cuenta que no se puede aplicar a una persona, porque no ha vivido nadie 1260 años. Solo con esto ya tenemos bastante para tirar por tierra cualquier otra hipótesis. Pero vamos a seguir avanzando. Los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 13 dicen: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver qué es esto de que hace guerra contra los santos, ¿qué es? ¿Qué son los santos bíblicamente hablando? ¿Creéis que los santos son gente que están encima de un altar? ¿O que han sido beatificados? Este es el concepto que tenemos de santo, ¿verdad? El concepto que tenemos en nuestro mundo cristiano. ¿Es esto cierto bíblicamente? Fijaros, la explicación de aquí. Los santos bíblicamente hablando son los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o su testimonio. No son gente canonizada o beatificada por nadie. Y como ilustración, hacer guerra contra los santos. Una ilustración, se quema a alguien encima colgado, ¿no?
¿Qué os lleva a pensar una cosa así? ¿Algún concepto os pasa por la cabeza? Primero tendremos que demostrar si lo que digo allí arriba es cierto o no. Si esos son los santos los que guardan los mandamientos. Vamos a verlo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Os he mentido? Estos son los santos según la Biblia. No los canonizados beatificados por nadie, sino los que guardan los mandamientos de Dios, los 10, y la fe de Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fijaros, tienen el testimonio de Jesucristo además. Y vamos a ver Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o como dicen otras versiones, el espíritu de profecía. Otro día podemos tratar en profundidad qué es esto del espíritu de profecía o el espíritu de la profecía. Vamos a ver cómo precisamente ahora se le da autoridad sobre todo el mundo a esta bestia. Sobre todo el mundo, ¿eh? Esto es muy fuerte. Vamos a ver lo que es el cordero que fue inmolado, que decía el texto. El cordero, Cristo, simbolizado característicamente así en las profecías referente al Mesías. Todos sabéis que antiguamente, en la historia del pueblo hebreo, desde los primeros principios que se registran en la Biblia, se les hacía sacrificar un cordero a la gente. Se les ponía las manos en la cabeza como símbolo de que sus pecados de la persona se transmitían sobre un ser inocente y que era degollado y luego quemado. Y esto era símbolo de Cristo. El que no tenía ninguna culpa, como esa pobre ovejita, que era mansa, moría por culpa del transgresor. Vamos a ver ahora la verificación de este símbolo. Isaías 53:7. Esto es el Antiguo Testamento. Y fijaros en esto, porque cuando esto se escribió, Jesús aún no había nacido. Faltaban cientos de años. Isaías, en una profecía de las llamadas mesiánicas, de las que anunciaban que vendría un Mesías y que viviría en ciertos sitios, que haría tales cosas, etcétera, etcétera, se escribió esto. Algún día vamos a dedicar una sola conferencia a hablar sobre las profecías mesiánicas, porque son sumamente interesantes y vitales. El texto dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto pasó en una persona, en Jesucristo. O sea que la profecía se cumplió. Por tanto, todo el ritual de sacrificios del santuario israelita, que se describe en el Antiguo Testamento bíblico, que es anterior al periodo histórico del nacimiento de Jesús, cita a los corderos en sacrificio como símbolos del Mesías. Esto lo tenían que hacer esa gente durante años y años y años, para que les quedara claro que algún día en la historia aparecería un Mesías y que iba a morir por culpa de sus pecados para que ellos pudieran ser salvos. Y este era el símbolo, el cordero. Jesús era el significado auténtico. Vamos ahora al versículo 9. Apocalipsis 3 dice: si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué creéis que dice si alguno tiene oído, oiga? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Estar atentos, indagando y pensando para saber quién es esta bestia y qué es lo que hace. Por eso dice que debemos estar atentos, oyendo. ¿De qué nos sirve tener orejitas, tener oídos que funcionen y no enterarnos de las cosas? De nada, ¿verdad? Por tanto, quiero decir que hemos de razonar, oír y razonar.
Vamos a ver el versículo 10 ahora. 2 minutos, vale. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por tanto, este poder acabaría en cautividad y muerto, aunque veremos que más tarde vuelve a resurgir. Vamos a ir pasando la imagen. Bueno, paramos primero para cambiar la cinta. Acabaría en cautividad y muerto, aunque veremos que más tarde vuelve a surgir. Y vamos a ver el versículo 18 de Apocalipsis 13, ¿qué nos dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vemos, por tanto, algo importante con todo esto. Hemos dicho que no era un ser humano en concreto, porque no viven nunca tanto. Pero en cambio se aplica algo de hombres y nos da un número. Pero este numerito, el 666, lo vamos a tratar al final de la conferencia de la bestia, porque es sumamente interesante. Y ahora vamos a recordar precisamente cómo surgiría, qué haría ese cuerno pequeño, que ahora lo vamos a ver en imagen. Bueno, aquí vemos el 666, el famoso número de la bestia. Y aquí tenemos el cuerno pequeño del libro de Daniel. Y luego veremos el paralelismo con la bestia que estamos analizando, de la cual deduciremos que es el mismo poder. El poder de la bestia de Apocalipsis va a ser el mismo poder del cuerno pequeño del que hablaba Daniel muchos años antes. Y vamos a terminar con una serie de textos que se encuentran en Daniel, capítulo 7, versículo 8, el primero. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Os dais cuenta del paralelismo entre un texto y otro? Vamos a avanzar y ahora vemos Daniel 7 del 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Recordáis el paralelismo con los textos de Apocalipsis que hacía esto, precisamente este poder? Capítulo 7, versículos 24 y 25 de Daniel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Atención, será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Simbología profética, que también iremos viendo qué es. Y terminamos un texto más, Daniel capítulo 8, versículos del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo. Aquí pone sacrificio, en el original no existe esta palabra. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, pone aquí, tampoco sacrificio estaba en el original. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a dejarlo hoy aquí, el próximo día vamos a empalmar con el resumen de todo esto y que ya nos va a adentrar de lleno, vamos a ver verdaderamente quién es esta bestia. Pues gracias, hasta la próxima.